Mi nombre es Camila Rivas y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Preguntas Frecuentes. ¿Por qué? Este capítulo está dedicado al cine colombiano. Hasta hace no mucho tiempo, hacer cine en Colombia era un sueño. Eran escasas las cámaras de 35 milímetros y pocas las personas con el conocimiento suficiente para saber utilizarlas. Para hacer sonido óptico y ni qué decir de los procesos de revelado, edición, corrección de color, sincronización de sonido, pues ninguno de ellos se hacía en el país. Pensar en hacer películas de cine era un poco utópico. Él, Dago García, es uno de los personajes con los que intentaremos resolver la pregunta de este episodio. ¿Cuál es el estado actual del cine colombiano? Pero para dar respuesta a esta pregunta hay que reconstruir la historia, porque muchas cosas han cambiado en el cine colombiano durante los últimos 20 años. Hemos pasado de tener una película en cartelera en el año 97 a tener 44 estrenadas el año pasado. Ella es Claudia Triana, una de las personas que mejor conoce la historia reciente del cine en el país. Han pasado 20 años desde que se creó Proimágenes Colombia y desde las políticas públicas y desde la inversión tanto pública como privada en la industria cinematográfica nacional, pues ha habido un cambio completamente del cielo a la tierra. Pero la historia del cine colombiano no comienza precisamente con la ley del cine. Focine se creó con el ánimo de apoyar la industria cinematográfica nacional. Y fue una experiencia que tuvo más de 200 cortometrajes y mediometrajes, cerca de 29 películas de largometraje en un periodo de 12 años. Una experiencia que, dado que no tenía suficientes herramientas para cobrar los dineros a los particulares, pues se fue quedando sin recursos y hasta los mismos productores en su momento y gente del cine pidió al gobierno nacional que liquidaran a Focine. De los cineastas que hacían películas por aquella época se destacan directores como Gustavo Nieto Roja, Camila Lobo Guerrero, Sergio Cabrera y Víctor Gaviria. Y si bien esta compañía para el fomento cinematográfico permitió que por primera vez las películas y producciones colombianas salieran del país, el bajo rendimiento en taquilla dio como resultado la liquidación de Focine en 1992. Mientras esto sucedía, se preparaba el lanzamiento de la película La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera, último largometraje que saldría a través de la compañía. Ahí tienen su hijo de puta casa pintada. Terminando en el año 1993 la liquidación de Focine, el cine nacional se quedó sin fondos estatales. Hasta que en la Ley 397 de 1997, en medio del nacimiento del Ministerio de Cultura, nació el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Proimágenes en Movimiento, que más tarde se convertiría en Proimágenes Colombia. Cuando nosotros hicimos la primera película, que fue La Mujer del Piso Alto, más o menos en esa época se estrenaban 3 o 4 películas colombianas al año, y con mucha dificultad. Esto fue la época relativamente previa al surgimiento de la División de Cinematografía del Ministerio de Cultura y de la Ley de Cine. Se venía también de la época de Focine y de las películas de sobreprecio, que en la percepción general no tenía muy buena reputación. Entonces digamos que el terreno no estaba muy abonado para que hubiera una producción interesante de películas. Por aquella época, Jaime Manrique, una de las figuras más relevantes en la difusión de cine colombiano de la actualidad, veía cine sin parar. Iba a los videoclubes a disfrutar de los clásicos del cine de los 80 y su exploración iba por géneros. El ejercicio fue como un ejercicio de pasar de la no conciencia a la conciencia, conectarse con productos absolutamente foráneos para luego tratar de comprender ese mismo arte, cómo se reflejaba dentro de la sociedad que era más palpable para uno, que era la colombiana. Pensaría yo que la segunda mitad de los 90s evidenciaba una cinematografía que no tenía de dónde seguirse moviendo, una cinematografía que estaba de alguna forma estancada porque no tenía los mecanismos suficientes para tener un desarrollo de producción sólido. No había continuidad. Lo que le planteaba a uno ese momento de reconocer el estado del cine colombiano es que era una misión imposible. Sí, señores, misión imposible. El panorama era tan oscuro que sería un trabajo perfecto para Ethan Hunt.
Pero ¿qué pasó luego del fracaso de Focine? Todos los cineastas, la gente interesada en la preservación del patrimonio, en los estímulos a los creadores, en crear toda una representación cultural en el audiovisual, pero también en las otras aspectos de la cultura, pues participaron en la creación de esta ley de cultura que se logró tramitar en el Congreso en el año 97. Y finalmente fue una ley que pasó en el Congreso que dio y sentó todas las bases para los estímulos a la cultura, pero desafortunadamente a la hora de crearse Proimágenes Colombia, por ejemplo, como un fondo para el desarrollo cinematográfico que fuera complementario y que trabajara de la mano con las políticas públicas de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, pues se creó como un fondo sin fondos. En ese momento habían 50 millones de inversión para el cine. ¿Qué se hace con 50 millones? Ni un cortometraje. Que era absolutamente inexistente la posibilidad de estímulos en dinero para los creadores. Se preguntarán ustedes entonces qué pasó con el fondo sin fondos y en qué momento hubo plata para comenzar a producir. Fue un reto de 5 años. Teníamos que hacer todo un estatuto cinematográfico, es decir, ya que no teníamos dinero, pues a organizar la casa por dentro, a mirar cómo se podía reglamentar la ley de cultura para que pudiera ser pues más efectiva. Y ahí fue cuando se diseñó la ley de cine del año que se logró aprobar en el año 2003 y que tiene 2 herramientas fundamentales: un fondo para el desarrollo cinematográfico y unos estímulos tributarios para los privados que inviertan o aporten a películas cinematográficas en dinero en efectivo. La ley de cine, con todas sus políticas de estímulos, de becas, de alivios tributarios, ha hecho que nuestra producción se haya multiplicado y que de la mano del aumento de producción haya ido también cualificándose y cada vez hagamos películas mucho más competitivas internacionalmente. Pasaron entonces 10 años después de liquidado Focine para que el fondo cumpliera con el objetivo de su creación. Aún así, durante esos 10 años, aunque pocas, se hicieron películas. Eso sí, por puro amor al arte. Ese fue el caso de Cristina Gallego y Ciro Guerra, quienes estando en la Escuela de Cine crearon Ciudad Lunar, productora con la que hicieron su primera película y recientemente presentaron Pájaros de Verano. La sombra del caminante fue producida sin haber sido aprobada la ley de cine. Se desarrolló en el año 2001, se rodó en el año 2002, estaba editada y ganó cine en construcción en el año 2003 y pudimos estrenar con apoyo de un fondo que se abrió en ese momento para estrenar películas. Cuando la ley de cine se aprobó en el año 2004 y empezaron a haber incentivos, pues entonces empezamos a ver que podía esto funcionar profesionalmente. Nosotros ya habíamos empezado a hacer nuestra primera película, entonces la constitución de la ley pues nos iba a permitir una continuidad también, nos permitió dar un salto grandísimo. La ley de cine y el éxito que ha tenido La Sombra nos permitió conocer muchísimas personas y muchísimos fondos a nivel internacional y empezar a voltear la mirada hacia un país que no tenía producto cinematográfico de exportación. ¿Qué se ha logrado entonces con la implementación de la ley? Eso lo que ha logrado en estos 15 años es que cerca de 450.000 millones de pesos, que antes no estaban focalizados en la cinematografía nacional, se hayan canalizado para esta industria. De 50 millones a 450.000 millones, ¿y toda esa plata de dónde salió? Es un mecanismo muy interesante donde la misma industria le está aportando a la misma industria. Es decir, son dineros que no provienen del presupuesto general de la nación, aunque son recursos públicos, es una cuota que pagan los industriales o sea, los exhibidores, distribuidores y productores, pero que se reinvierte en la promoción del cine. El 70% de los recursos que se recaudan en salas de cine se tiene que invertir por ley en la producción cinematográfica nacional. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues es que uno le tiene que apostar a una cuestión a 20, a 40 años. Y en Colombia no es tan fácil hacer eso porque pues, los cambios políticos son muy difíciles y de alguna forma Proimágenes Colombia, que es público-privado,
ha permitido hacer ese proceso de permanencia en el tiempo, porque los mecanismos sí son recursos públicos, pero por ley los tiene que administrar Proimágenes, que es una entidad privada sin ánimo de lucro. Estos mecanismos han permitido que haya dinero en efectivo que permita hacer el capital semilla para los emprendedores, y poco a poco logramos que ya no fuera una persona natural la que estuviera haciendo las películas, sino una empresa que estuviera involucrándose en la economía del país, pagando impuestos, recibiendo estímulos, haciendo contratos, dando empleo, todo lo que implica una industria. En el país pasamos de tener solo una escuela de cine y televisión, en la de la Universidad Nacional, que lleva del orden de 35 años, a tener varias escuelas, muchas oportunidades en las diferentes regiones también, de programas que tienen el tema audiovisual dentro de su pensum, y por lo tanto también profesionales que se están pudiendo especializar en los diferentes oficios y necesidades del cine. También lo que pasó es que hubo una explosión increíble de la cantidad de escuelas de cine en el país. O sea, yo cuando estudié hace 20 años, 97 empecé a estudiar, habían tres escuelas de cine y ahora no sé cuántos programas, 25, 30 programas, y entonces hay una relación muy compleja entre la cantidad de gente que estudia y la cantidad de gente que aguanta el mercado laboral cinematográfico, aunque todas las audiovisuales se han expandido. ¿En qué momento se empieza a llamar industria? En el momento que tú logras hacer un clúster. Clúster, grupo de personas, instituciones y empresas que se encuentran conectadas a través de relaciones comerciales o institucionales. Empiezas a tener una industria que se empieza a cimentar. Se desarrolla. Entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación en temas de política económica y social. En su momento decía, cuando ustedes tengan 14 películas de largometraje, ustedes empiezan a tener una industria cinematográfica. ¿Tenemos o no tenemos una industria cinematográfica colombiana? Tenemos sí una industria cinematográfica nacional emergente, construyéndose, impulsándose y con un enorme potencial de hacerse mucho más fuerte. Digamos que el tema siempre ha estado en el tapete, pero cuando surgió la ley de cine como que se renovó la discusión, y un poco dentro de los objetivos era empezar a sentar las bases para generar una industria que permitiera que los cineastas se dedicaran a hacer películas y pudieran vivir de las películas, y además que generara ciertos productos que entraran en el circuito de producción cultural. La del cine es una cadena de producción como la de cualquier otro producto. Solo del lado de la realización se desprenden áreas como la del arte, vestuario, escenografía. A nivel técnico hay fotógrafos, camarógrafos, gaffers, foquistas, luminotécnicos y sonidistas. Luego en la postproducción aparecen los editores, coloristas, graficadores y demás. Hay involucrados en esto un montón de perfiles profesionales. Una película no se termina cuando se imprime la primera copia. A partir de la pena máxima... Que se hagan los calzones, allá vemos cómo la cambiamos. Casi de manera accidental descubrimos en ese momento algo que incluso todavía hoy en día creo que es una de las asignaturas pendientes del cine colombiano, y es que el proceso de una película no termina cuando se tiene la copia cero, ¿cierto? El proceso de una película involucra las estrategias para convencer a la gente de que vaya a ver una película. Así es, después de terminar la película viene lo verdaderamente importante, que la gente la vea. No vamos a ver la película, vamos a una oficina. Por eso le digo, compre las boletas y puede entrar. Pío Barragán llegó a la distribución de Cine Colombia en 2008, cuando para ese entonces solo se vendían en Colombia 20 millones de boletas. Hoy en día estamos consumiendo el triple. Eso muestra el crecimiento de la industria. Y para el cine colombiano exactamente igual. Estrenábamos 13 películas hace 10 años, este año serán 40. Y creo que no es solamente en la cantidad, sino en la calidad de lo que se está haciendo, en donde se ve la diferencia. En Colombia no había distribuidores. Hoy, por ejemplo, Cine Colombia no solo exhibe, también distribuye y patrocina. En los años 90, cuando era una sola película, pues naturalmente no existían distribuidores, sino que Cine Colombia acompañaba, y Felipe Aljure lo cuenta muy bien, pues era natural y
estaba Carlos Llano diciéndole hagamos esto hermanito, pongamos este afiche, pongamos este tráiler, hagamos esto por aquí, por allá. Y poco a poco, a raíz del crecimiento de la industria, se creó un departamento exclusivo de Cine Colombia. Para crear campañas de mercadeo más agresivas, para pensar en un acompañamiento desde el primer día hasta el último día, de poder revisar un poco más las historias, de repensar la comunicación con el público y también de acompañar a los productores en los festivales internacionales. Trataremos de desglosar mejor esta cadena que se construye alrededor del cine. Cadena que incluye a los directores y realizadores con sus películas, a los distribuidores y a los exhibidores, quienes son finalmente los que muestran las películas a la gente. La cadena del cine es una cadena de producción como la de cualquier producto. Nosotros, los productores y los equipos creativos, digamos, que realizan la película, llegan hasta un punto, trabajan hasta entregar una copia, una película terminada. Esa película es distribuida por un agente distribuidor en diferentes puntos y en diferentes ventanas. La relación con las salas de cine la tiene el distribuidor, no la tiene el productor, ¿no? Entonces el productor le entrega la película al distribuidor, el distribuidor negocia con cada exhibidor, con cada ventana, y en el mercado internacional funciona esto con un paso más, es decir, antes de los distribuidores vienen los agentes de ventas internacionales. Esto lo que quiere decir es que el cine irriga un sector, o sea, las películas, las boletas, las taquillas irrigan un sector muy amplio, ¿no? O sea, cuando un espectador está pagando una boleta, está irrigando el mercado de la exhibición, de la distribución, de la producción, y pues digamos que estos son cadenas gigantescas de gente. Si nos detenemos un momento en el segundo agente de esta cadena, Pía Barragán nos explica cuál es la tarea que deben cumplir los distribuidores. ¿Qué pasa cuando a uno le llega una película? Los históricos en el mundo del cine son muy importantes, son definitivos, y eso nos implica que uno tenga que hacer comparativos. Entonces uno puede hacer comparativos de género, en función del director, en función de la protagonista, en función de títulos similares, y los históricos nos sirven a nosotros para evaluar cuál es el universo de esa película, porque el público reacciona de manera muy emocional, muy emotiva a los contenidos, y esa reacción natural, orgánica, fresca del público hace que algunas películas tengan unos resultados excepcionales. Y también ocurre el caso contrario. Entonces yo creo que también el público acá es absolutamente determinante. O sea, los distribuidores con cada película estamos haciendo una apuesta, y uno no puede decirle a cada persona que vaya, mire, no, uno hace una comunicación, una estrategia, hay un tráiler, hay una especie de comunicación esenciales, pero el público es el que manda. Antes de entrar en la discusión sobre si es cierto o no que el público tiene la razón, también hay que mencionar que hay quienes consideran que en algunos agentes distribuidores hay algunas falencias en la comunicación y en la creación de estrategias. Creo que la relación con el público es una relación que se teje a través de los distribuidores, y nosotros los productores somos quienes estamos desarrollando las estrategias, pensando cuál es el público objetivo, mirando a ver cómo es que movemos las películas y hacia quién las dirigimos, pero esto es un trabajo que sería más un trabajo de distribución, un trabajo de la gente que está en contacto permanente con el público, un trabajo creativo. Cuando uno trabaja con distribuidores en otros países se da cuenta de toda la fuerza creativa que hay detrás de llevar una película al público, pero sería increíble que la distribución también creciera a la medida en la que ha crecido la producción en Colombia. Es en este punto, en el comunicacional, en donde el cine colombiano sigue teniendo asignaturas pendientes. Y con esos pendientes se llega a la exhibición, otro de los agentes de los que surgen múltiples cuestionamientos. Yo creo que la compañía que más comprometida está con el cine colombiano, sin duda, es Cine Colombia. Para Pájaros de Verano representa casi el 80% del consumo, y eso es una barbaridad. Entonces, eso es un punto muy interesante, y habría que hacerle la pregunta a los exhibidores de por qué no aceptan el cine colombiano. Entonces, yo como distribuidora tengo que negociar que mis películas vayan a Cinemark, a Royal, a Procinal, a Cinépolis. Los exhibidores lo que buscan es vender entradas, eso está claro. Ese es su negocio. Entre ellos y el distribuidor se define si le apuestan o no a una película y el número de pantallas en las que se proyectará. Se estrenan en Colombia del orden de 300 películas. Entonces tú estás compitiendo con cualquier película, drama o no, con una película que por detrás está empujando.
Lo que pasa es que la diferencia es que unas salen en 90 pantallas y otras salen en 12 pantallas. Tendrían que salir y tener más acceso, pero tendría que haber salas de cine arte que son las apropiadas para dar ese tipo de películas. Entonces, pelear con los distribuidores porque no me están dejando mi película 7 semanas cuando está llevando 10 espectadores. Es absurdo. Ahí no estamos pensando en la industria. El primer fin de semana de la ventana de cine es absolutamente definitiva, importante, porque esto es un negocio. Se están estrenando 350 películas al año. Eso significa que cada fin de semana tenemos 7 opciones. 7 opciones para escoger. Entonces el cine familiar pues es el que mayor se consume. Y el cine de autor, digamos, que es el que a nosotros nos interesaría más sacar a la luz, pues es también para un público más exigente, más exclusivo, más formado. Y eso sí ha subido la cantidad de cine, de personas que van al cine en el país. Cuando comenzamos todo este proceso, habían menos de una persona al año que iba a cine, y ahora tenemos por lo menos 1.3, yo diría, de personas que van a cine al año. Han crecido los espectadores y con ellos las salas de cine. Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, se estrenan menos películas que las 1.400 que estrenaban hace años, en Colombia ha ido permanentemente hacia arriba. Y sin embargo, hay mucho espacio todavía de sillas que se necesitan por habitante. De manera que, por ejemplo, Cinépolis, que es es el mayor exhibidor en México, que había hecho una inversión tímida en el país, pues acaba de inaugurar unas salas y están invirtiendo en más. De manera que tenemos cerca de 1.300 pantallas de cine en el país y yo creo que seguiremos teniendo más. De manera que creo que como vamos, poquito a poco, vamos construyendo entre todos y vamos haciendo una cinematografía nacional saludable. Así es, la industria cinematográfica colombiana va avanzando paso a paso. Ya se han solucionado en cierta medida los problemas del hacer, los fondos, los presupuestos y las convocatorias que trajo consigo la ley del cine. Pero ahora los problemas más graves parecen radicar en la promoción, que tiene que ver con el trabajo que hacen los agentes distribuidores, pero también con el de un área que parece ser bastante nueva en la producción, la difusión. Los productores saben hacer ahora sus películas, pero no tienen ni idea qué hacer con ellos para cerrar la brecha entre la producción y la audiencia. Y hemos hecho algunos esfuerzos, pero como les decía, este fondo tiene el 70% tiene que ir a la producción y la producción no es la parte de mercadeo. Y por lo tanto, tendrían que haber otros mecanismos de apoyo o de comercialización o de profesionalismo en la parte de promoción y mercadeo. Y por lo tanto no se trata de tener muchos espectadores, sino de crear unas audiencias apropiadas para el material que tú estás haciendo. Y en ese sentido hay que empezar a conocer el mercado. En las últimas experiencias que he tenido yo, he venido descubriendo que el destino económico de una película no depende exclusivamente de su puesta en pantalla. Seguimos un poco como peleándonos con el tema de la exhibición y no trabajando y descubriendo que existen otros caminos por donde puede deambular el destino de una película. Pero sea cual sea la pantalla, siempre hay que desarrollar una estrategia para convencer al público de que vea la película. El cine nacional está lleno de excelentes películas que se convirtieron en desastres financieros, ya sea por un mal manejo presupuestal o ya sea por una muy mala estrategia de promoción y de mercadeo. Hay algo que tienen claro todos aquellos involucrados en el mundo del cine, y es que la evaluación de la audiencia no se puede realizar únicamente desde la taquilla, porque el impacto, la trascendencia y el éxito de una película analizados solamente desde esa perspectiva resultan insuficientes. En este punto del análisis, otro aspecto entra a cuadro y se suma a los pendientes del cine nacional. Se tratan de todas las ventanas que tienen o deben tener las películas, además de su estreno en salas de cine comercial. Hay múltiples pantallas: la televisión, las plataformas de streaming, los cineclubes, las cinematecas, los círculos académicos y los festivales. Nicho, público, escenario, como quieran llamarlo, pero en el que el cine colombiano ya tiene un recorrido. Bueno, los festivales han sido fundamentales en la historia del cine siempre.
porque a medida que se van haciendo películas, primero empieza a darse un mercado establecido, pero se empiezan a dar caminos narrativos, estéticos, exploraciones que se encuentran por fuera de ese mercado establecido. Eso ha hecho que los festivales sean una oportunidad de exhibición alternativa. No es como no pude mostrar mi película al público, voy a los festivales. No, los festivales también son el público, solamente que son quizá un público más especializado con otras búsquedas. No es que los realizadores estén buscando una validación afuera, que es uno de los fantasmas que persigue a cierto cine y es como está hecho para festivales, sino que el público local a veces exige esa validación. De ese fantasma se dice también que en Colombia hay quienes hacen películas para festivalear, pero como dice Dago García, ese sí no es un tema nuevo. De hecho, García Márquez se quejaba en un momento de que en Colombia las pocas películas que hacíamos siempre tenían los ojos puestos en los festivales internacionales y menos en el público colombiano. La enorme diferencia es que antes esas películas ni ganaban premios internacionales ni seducían al público colombiano. Hoy en día nuestras películas están teniendo muy buen recorrido en festivales internacionales. Ya somos habituales en el Festival de Cannes, ya nos asomamos a los Óscares. En fin, digamos que la situación sí ha cambiado y más que generar una relación con los grandes públicos, lo que se juega es las renovaciones de los lenguajes. En las vanguardias es donde se experimenta, en las vanguardias es donde se amplían las narrativas, donde se amplían los marcos éticos y estéticos del cine. Y ese tipo de actividad tiene que hacerse de espaldas al público. Un cine que piensa en el público es un cine que empieza a reducir sus posibilidades de experimentación y por lo tanto de renovación. ¿Sí busca entonces el público colombiano validación internacional para mirar hacia adentro y apoyar el cine nacional? Pensemos en un caso como el del Abrazo de la Serpiente. Es una película que cuando se estrena tiene una respuesta relativamente positiva del público, pero no la respuesta necesaria. Y solamente hasta que tiene una nominación al Oscar, entonces termina teniendo en su reestreno una respuesta muchísimo más amplia. Somos un público que no creemos en nuestros propios productos hasta que alguien nos diga que valen la pena. Y como no tenemos un público que esté dispuesto a búsquedas diferenciales, cuando una película logra entrar en el mercado internacional de los festivales, al mismo tiempo empieza su proceso de reconocimiento. Yo personalmente siempre he sido un defensor de ese cine de autor, de ese cine que se hace respetando solamente la relación entre el autor y su obra. Entre otras cosas porque los descubrimientos de ese cine son los que luego el cine de gran público capitaliza. Entonces digamos que el buen performance en festivales internacionales lo que ha hecho es hacerle bien al propio cine, porque lo ha llenado de confianza, lo ha ayudado a encontrar cierta estética que empieza a asomarse. Ya el problema con el público se juega en otros terrenos, que no son precisamente los de los festivales, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ha sido interesante, pero que no creo que el tener buen comportamiento en festivales garantice que se vaya a consolidar la relación con el gran público. El gran público es el de la taquilla, el que compra la boleta, y con esa compra, al menos en Colombia, hace que se le restituya dinero al mismo cine y la industria pueda seguir invirtiendo en más producción. Pero una industria no solo tiene lo que al público le gusta y paga por ver. No hay que dejar de pensar en las audiencias. Hay que construir estrategias que las acerquen a las historias que se cuentan, entre otras porque hay un negocio de por medio. Solamente cuando las películas, los productores y los ejercicios globales del hacer cine se enfrentan a la pregunta de la continuidad, y es, sin audiencia no hay continuidad, empieza entonces la relación con la audiencia como una constante necesaria puesta en el imaginario de todos los que se encuentran haciendo cine. Es innegable que hay gente que ha tenido mayor claridad en torno a esa pregunta, y creo que el caso de Dago, el caso de la comedia popular. Pero por el otro lado, también es fundamental que una cinematografía primero se construya de sus necesidades de expresión. Entonces, si estamos pensando todo el tiempo en lo que el público quiere, muchas de las películas fundamentales en el proceso histórico reciente del cine colombiano no existirían. Y yo creo que en ese sentido, entonces, la pregunta se complejiza más. ¿Cómo hacer que la gente vea aquello que eventualmente no quiere ver, ¿no?
Creo que tiene relación con una gran pregunta y es, o con una gran mentira que se dice en el mercado, y es que el público tiene la razón. Y en general el público no tiene ni idea de lo que quiere, y por no tener ni idea de lo que quiere tampoco tiene la razón. Solamente tiene una percepción por lo que ha construido en su relación con los medios y en sus gustos particulares, pero sus gustos no son suficientemente abiertos porque no puedes querer lo que no conoces. Yo creo que el cine, como la vida, se tiene que alimentar en la diversidad. Creo que el cine local en los diferentes países del mundo, el más inteligente que ustedes quieran, se alimenta de comedias, y eso es natural, es así. El público colombiano también no se escapa de eso. Y nos gusta reírnos, nos gusta ir a la sala de cine a identificarnos con la comedia. Eso alimenta la industria. Y al lado de ese cine, pues hay otro tipo de cine. Hay un circuito interesante también a nivel nacional para ese otro cine. Y sí ha llegado ese otro cine. Una película como Ciro y yo era una película impensable antes en las salas de cine. Era algo que no se podía esperar que eso estuviera en cine. O una película como la de Rubén Mendoza, La señorita María. Ahora esas películas tienen un espacio en las salas de cine. Eso es importante. Creo que no hay que excluir cierto cine frente a otro. Pía también mencionó casos como los de La mujer de los 7 nombres, de Daniela Castro y Nicolás Ordóñez, y La negociación de Margarita Martínez, ambos documentales. El caso del documental es un caso que en los últimos años es maravilloso porque ha revelado el interés de unas audiencias que son pequeñas, pero que son sólidas y valiosas para hacer que sean posible su existencia en las salas de cine. Creo que en eso hay una apuesta importante de parte de los exhibidores por hacer eso posible, por salirse del miedo a que eso no va a funcionar y no va a reaccionar, por plantearse estrategias alternativas. El caso del corto es completamente diferente. En el corto, la necesidad de encontrar espacios alternativos por no ser un formato comercial es todavía más compleja. Es una necesidad mayor y más amplia, porque al final una cinematografía que no tiene un proceso sólido de cortometraje, de fortalecimiento de sus realizadores, de generación de cantera, es una cinematografía que con el tiempo está destinada a desaparecer. No solo gracias al trabajo de Black Velvet y Bogo Shorts, la evolución del corto en Colombia ha sido gigantesca. Su fortalecimiento durante los últimos años se ha dado gracias a un conjunto de muchas situaciones. Sin embargo, al igual que con los largometrajes, aún no es suficiente, no llegamos al estado ideal de las cosas. Todavía nos falta muchísimo, en especial en las audiencias. Cosa que escasamente sucede con las películas de Dago. Yo hago entretenimiento. Y el entretenimiento siempre acude a las emociones primarias del público. Y si en una misma película puede reírse, asustarse y suspirar, pues eureka, tiene la fórmula mágica. Entonces creo que a ese nivel los públicos cambian muy poco. El 80% del cine colombiano se refiere a situaciones y personajes marginales, mientras que ese 20% que se dedica al cine de entretenimiento habla de personajes cotidianos. El caso de mis películas son personajes absolutamente identificables. La película mía siempre es la familia típica, clase media colombiana, enfrentada a muchas situaciones diferentes, pero siempre es la misma película. Yo pudiera coger todas mis películas y hacer un seriado unitario sobre la misma familia. Entonces digamos que hay ahí un elemento de identificación que permite congregar a ese público que viene en busca de emociones primarias. Pero está el otro tipo de cine que habla de realidades y personajes marginales, que no está buscando esa identificación, sino lo contrario, el distanciamiento a partir de él, poder hacer una lectura crítica de la sociedad. Y ambos cines son interdependientes y necesarios. La mayoría de películas que se hacen en el cine nacional son dramas, son películas de autor. La mayoría también que apoya el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico son películas independientes de autor que nos cuentan, y que cuentan sin tapujos nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, incluso la guerra que muchos y el conflicto que muchos pues han criticado del cine colombiano, igual películas de narcotráfico, de guerra, de drama, de llorar. Creo que es algo que nosotros lo tenemos que hacer, pero lo que sí tenemos que ir es más allá del cliché, de que es inevitable que salgan las historias que nos cuenten y que para la generación del año 3000 sepan qué fue lo que vivimos, y eso está bien que lo digan y está bien que lo sepan, pero
pues hay que hacer todos los cines. Y efectivamente, las películas más taquilleras de los últimos años sí han sido las películas de comedia. Ya eso no está pasando, fíjese, están angustiados, porque están viendo que una película que hacía Dago García y que antes hacía 1.500.000 espectadores está haciendo 450.000. Y la verdad es que cada vez más el público no come cuento y por lo tanto hay que reinventarse. ¿No piensan ustedes en lo radicales que solemos ser con algunos géneros y formatos sin procurar ampliar nuestra mirada? Creo que nuestro mayor punto de evolución en el nivel narrativo, porque por supuesto hemos superado muchísimos baches técnicos, que los resultados evidencian diversidad. Que por eso mismo no podemos meter todo el cine colombiano dentro de una única bolsa, ni podemos decir que el cine colombiano es siempre eso mismo de narcos, prostitución y pornomiseria. Cada vez más existe miradas alternativas por parte de los realizadores. Si lo perciben tan bien como yo, desde que empezamos a hablar de la ley del cine, luego pasamos a los exhibidores, los distribuidores, los festivales, los formatos, los géneros y las narrativas, el tema de los públicos siempre ha estado presente, ha sido una constante, ha sido transversal al análisis que hemos hecho. Que una película esté por más de una semana o no en salas de cine depende de un negocio privado que sí o sí obedece a cuestiones del mercado, donde lo que no vende sale de circulación. Pero ahí llegan las responsabilidades de la audiencia misma, que también incluyen a los medios de comunicación, otro puente que hay entre la producción y la gran audiencia. Nosotros hablamos constantemente con todos los medios y encontrar un espacio para el cine colombiano es mucho más complejo. Lo que hace el medio de comunicación es creer que ayuda al cine colombiano, pero sí sentir que con el cine extranjero, que más interés causa naturalmente, sí estar haciendo una labor constante de comunicación. Es complejo el tema de los medios, sobre todo cuando los medios nacionales, sobre todo cuando uno los compara con medios o con crítica internacional. Creo que hay una formación de público bastante limitada. La crítica sí ha tenido suficiente material también para irse decantando, para ir escribiendo, pero también está muy alejada de su público. Entonces, pues digamos que críticos de blog o críticos pues que necesitan expandirse, o sea, necesitan ampliar también su nivel de cobertura, a ver a dónde llegan. Y bueno, y las críticas especializadas a veces son también, digamos que los principales medios a veces son un poco superficiales. Hemos llegado a uno de los aspectos más mencionados por las industrias culturales. No sé si analizados o discutidos, pero mencionados sí, la formación de públicos. Hay una cosa de la que yo dudo mucho, y es uno de los lugares comunes en las discusiones sobre el cine, y es en la supuesta educación del público para el cine. Yo creo que eso no existe. Yo creo que quien se tiene que educar son los cineastas, no el público. Cualquier proceso educativo contiene una agenda. La educación no es una institución inocente, se educa para algo. Entonces siempre me pregunta así, bueno, vamos a educar al público ¿para qué? Para que vea mejores películas de acuerdo a quién. ¿Quién determina lo que es una buena película para ver? ¿Cuál es la agenda que hay detrás de quien propone cierto tipo de educación para el público? Primero, el concepto de formación de públicos es un poco un concepto prostituido, porque con el tiempo cualquiera que haga cualquier cosa dice que está formando públicos. Pero más que pensando en los espectadores, pensando en tener ciudadanos críticos de medios, pensando en tener ciudadanos con un apetito no solamente audiovisual sino cultural, un apetito lector, pensando justamente en la inversión que esto representa en la ciudadanía. Entonces creo que esto es un trabajo que se puede articular desde el sector de la educación y de la dirección de cinematografía, supongo que con políticas claras. Lo que creo es que no es una responsabilidad que vaya en una única cabeza, sino que es una responsabilidad compartida. Y como responsabilidad compartida hay una importancia grande de parte del Estado, porque el tema profundamente al final tiene que ver con educación. Creo que el entretenimiento, y entre ellos el cine, tiene que seguir siendo un espacio libre de esa institución de la educación,
y debe seguir siendo el terreno exclusivo de las decisiones libres y espontáneas del público. Necesitamos entender cuáles son las otras voces en el mundo, ver más cine latinoamericano, ver más cine europeo, ver otro tipo de cine norteamericano, ver cine asiático, acercarnos a que el cine es una herramienta para comprender el lugar donde vivimos como planeta. Si eso se empieza a construir, seguramente va a haber un mayor interés en ver nuestro propio cine. Claro, existe una responsabilidad de los realizadores de por lo menos tener claro a quién están apuntando con sus historias. ¿Deben entonces los realizadores pensar en el público desde la concepción de sus historias? Hay tantas formas y posibilidades como personas, hay como realizadores, hay, pues porque creo que las películas cierran su ciclo y se completan su ciclo en la cabeza de los espectadores. Cuando una película no llega al público es como una gran tristeza, pues queda como incompleta. También siempre he estado muy interesada en el vínculo de lo que hago con el público. Entonces, pues tengo que pensar, ¿no? Tengo que pensar en él. No quiere decir además esto que todas las películas tengan que tener públicos masivos, sino que las películas también tienen su público natural. Y eso no podemos terminar de romperlo, termina de romperse en un proceso casi que histórico. Ese proceso histórico que menciona Jaime Manrique vincula a las nuevas y diferentes plataformas y ventanas que expanden las historias fuera de la sala de cine. Tema que en definitiva le plantea retos a nuestra industria cinematográfica y que a su vez recrea el estado actual del cine colombiano. Le estamos apostando a eso, le estamos apostando a conocer mejor las audiencias nacionales, a tratar de cambiar las conciencias del modelo anterior. La gente joven quiere ver la película en sus pantallas distintas, que maneja todas al tiempo además, y sobre todo en el tiempo que puede. En tanto somos una cinematografía en crecimiento, no consolidada porque aún sigue dependiendo de las herramientas del Estado, el reto más importante es un reto de continuidad. La continuidad también en términos de formación de nuestra gente y de nuestros equipos técnicos y artísticos es vital. Existe continuidad si existe público. Puede que no sea el público de los teatros y de las salas de cine nomás, es el público de las otras ventanas de distribución. Así que ese tema de reto, de la audiencia como reto, es un reto de la distribución, en unos términos más globales. Claudia Triana y Jaime Manrique nos plantean retos frente a la distribución y las audiencias. También se leen allí inquietudes frente a la continuidad y el financiamiento. Necesitamos que desde la Dirección de Cinematografía, que pertenece al Ministerio de Cultura, hasta Proimágenes, que es un fondo mixto, con el SENAC, sean cada vez organismos más independientes que no estén determinados por el vaivén de las movidas políticas. Menos mal, ha pasado que casi no ha sido así, que por eso estos procesos han terminado estando muy sólidos, porque han tenido una permanencia en el tiempo. Pero necesitamos hacia adelante cuidar que eso siga siendo así, porque es muy fácil que se desarme si no existe la voluntad política desde más arriba. Yo creo que el sistema de financiación ha funcionado. Creo que una cosa que sería de raíz increíble es poder aumentar la capacidad del fondo, porque dentro de ese dinero, que es el gran dinero del fondo, ahí está la formación de públicos, está la coproducción. Creo que el tema de fondo es ampliar, el tema de fondo es formación de públicos, el tema de fondo, porque con la formación de públicos va a venir mejor cine, ¿no? Va a venir mejor formación para los realizadores. Así que todos nuestros retos tienen que ver con la solidez de lo que se ha construido hasta el momento y luego con la continuidad y expansión de eso mismo. Aumento en nuestra producción que a su vez lleva al perfeccionamiento de nuestras técnicas y narrativas. Los eventos cinematográficos, los procesos de exhibición, la distribución y sus múltiples retos a nivel comunicacional. Los públicos y el trabajo de formación, que sigue siendo una discusión en el aire. La participación de los medios de comunicación y su rol como puente entre las producciones y las audiencias. Los retos son muchos, pero a más de una década de aprobada la Ley 814 de 2003, Ley de Cine,
Es claro que el audiovisual vive un momento excepcional. Hay una diversidad inusual también en el cine. Hay un cine que le está hablando a las regiones. Ahora las mujeres también están detrás de la cámara. Podemos mencionar a Laura Mora, a Natalia Orozco, a Margarita Martínez solamente y Cristina Gallego. Y yo creo que hay una robustez increíble porque las producciones están también saliendo a otros territorios, están logrando tener coproducciones internacionales y creo que eso es algo que nos abre las puertas para que el cine colombiano no se vea solamente en Colombia, sino se vea primero en los territorios de las coproducciones y pueda así poco a poco abarcar otras regiones. Entonces yo sí creo que desde la producción es un momento incomparablemente bueno. Creo que el cine colombiano hoy en día demuestra que puede tener una producción continua y una producción interesante de películas. Es un cine que se ha cualificado, definitivamente estamos haciendo películas bien logradas, con cinematografía, con buenos estándares de producción. Hemos desarrollado buenos editores, buenos fotógrafos, hay muchos directores interesantes. Pues pienso que la producción colombiana se lee como una producción activa, como una producción vibrante, con una producción que que genera interés hacia afuera. No son tantos los que son visibles fuera de Colombia, son realmente pocos. Pero se sabe que hay y se siente que hay como una energía en el ambiente fuerte, una inquietud. Cuando veo generaciones más jóvenes súper apasionadas, súper encarriladas en su carrera y en su producción y en crear nuevos lenguajes y en preocupaciones y todas estas cosas, pues siento que hay una energía muy vibrante y eso creo que eso se percibe afuera. Han pasado más de 120 años desde que los hermanos Lumière sorprendieron al mundo con la llegada de un tren llamado cine. Y mientras que el cine mundial tuvo un crecimiento acelerado con múltiples formas de contar historias, en Colombia tuvimos un lapso de más o menos 100 años en donde sí, algunos apasionados hacían películas, pero sin políticas, ni fondos, ni ningún tipo de dinámicas que nos llevaran a pensar siquiera la posibilidad de tener una industria y una producción cinematográfica estable. Ya tenemos una ley de cine que nos ha permitido hacer, aprender y crecer. Nuestro reto más grande es la continuidad, esa que no solo depende de las movidas políticas, sino de que usted, señor espectador, se permita explorar nuevas historias y formatos. Vaya y pague su boleta, contribuya al crecimiento de la industria cinematográfica colombiana. Y bueno, no digan que no les gustan las películas colombianas si solo se han visto 1, 2 o 3 de las más de 40 que se estrenan al año. No se les olvide, el cine colombiano no es un género.